Para mí es un gozo y un gran placer poder recibir en esta mañana a este caballero tan simpático que usted está viendo acá. Él es el pastor Giovanni Pelayo y hoy les quiero contar que él es uno de esos regalos que Dios me ha dado en esta ciudad, porque ya no solamente le puedo saludar como hola pastor, ¿cómo está? Sino que ahora le puedo llamar amigo, incluso él me llama amigo, así que la cosa va bien. Así que alabo a Dios por la vida de este hombre a quien admiro, respeto y quiero que usted reciba. Dios les continúe bendiciendo. Amén. No sé si ya es buenas tardes. Sí, es buenas tardes. Y eso es culpa mía, ¿verdad? Muy bien, gracias al Señor por esta oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Espero administrarme porque me emocioné mucho al principio en el culto pasado y entonces tuve que correr, ¿no? La dejé ahí como un brochazo nada más, la mayor parte del mensaje de los hermanos. Así que espero convenirme aquí en la introducción, de modo que no los deje tanto en las tinieblas, sino que ustedes pueden salir en la luz, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos. Y mientras estaba allí pensaba en esto, Señor, ¿sabe cuál es no sé si su pastor coincide conmigo, pero el mayor miedo de los predicadores serios, responsables, es la hora siguiente al final del culto donde predicó. El lunes, el miércoles, el domingo y diciembre. ¿Sabe usted eso? ¿Y sabe por qué? Porque es la hora siguiente al mensaje. Porque de acuerdo a lo que han estudiado los psicólogos y eso, ustedes pueden ponerse una idea a la hora que es de cierto porcentaje de lo que usted escuchó. Entonces, que un mensaje, usted a la siguiente hora no recuerda el 100% o por lo menos de eso que el Señor le habló en ese mensaje, ya como predicador, fatal. Pero imagínense si no sobrevive el lunes y si llega el miércoles y no hay nada. Peor, si llega el siguiente domingo y usted va a ganar otro mensaje y le va a pasar lo mismo. Y si llega a diciembre y esa palabra que llegó no llegó a diciembre, ¿qué clase de predicador soy entonces? Es por eso esos son los mayores temores de todo buen predicador, que la palabra sobreviva la siguiente hora, sobreviva el lunes, sobreviva el miércoles, el domingo y diciembre. Si es así, gloria a Dios. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión del Pentecostés, que es una de las celebraciones que la Iglesia Cristiana Evangélica debe tener en el año, porque nos recuerda para qué estamos aquí, nos recuerda lo que somos y sobre todo nos recuerda el impacto que nosotros tenemos en esta sociedad que a veces nos quiere hacer creer que nosotros somos un evangélico chancletudo por ahí, que somos unos religiosos, pero que de verdad somos su mayor bendición. Nosotros somos la mayor bendición que Dios le ha podido dar a la sociedad. No hay otra. Amén, amén. No es la Coca-Cola, no es ¿qué otra cosa por allí? No es otra cosa, es la iglesia, porque no hay una sola organización humana que vaya a cumplir en el 2033 2000 años de existencia. No la hay. Que ha pasado por culturas, la han perseguido y le han tratado de aplastar y se mantiene cambiando y transformando vidas. Esa es la iglesia. Eso somos usted y yo. Así que Pentecostés nos recuerda que la iglesia es la porción de poder de Dios concentrada en personas humanas a favor de los que tienen la necesidad de ese poder. Eso es lo que somos nosotros la iglesia. Así que necesitamos la luz del Pentecostés. Y es porque al diablo le gusta oscurecer la sociedad, apagar las luces. De hecho, si aquí hubiera la posibilidad, ¿sabes que hay ciertos lugares donde hay un mecanismo que permite ir reduciendo? Si le pidiera que mientras yo comenzara a dar lo que voy a dar, la fueran apagando hasta que quedáramos oscuros para ilustrar lo que esto significa. Pero no voy a durar mucho porque la otra me emocioné. Rapidito.
El diablo le gusta oscurecerlo todo porque la oscuridad, y no me refiero a la oscuridad en la ausencia de luz, sino en lo espiritual, le permite ejercer su gobierno. En lo oscuro, él gobierna, manipula, desinforma. Hoy en día hay una palabra para hablar de eso, es la desinformación, que es informar para desinformar, una cosa rara. Pero usted puede informar para desinformar, es decir algo totalmente contrario a lo que usted quiere decir, y de esa manera desinforma, porque la gente se pone a pelear por lo que usted dijo, mientras usted sigue haciendo lo que usted quiere. Los fake news, que se llama, este inglés es allanerado, por eso si usted habla inglés, sabe que este no está bien pronunciado. Fake news, o el fake news, algo así, que es una noticia falsa. O la posverdad, que también se usa ese término hoy. Al diablo le encanta eso, porque mientras lo mantenga usted desinformado, él hace lo suyo. Tenemos corrupción moral. Usted sabe lo que significa que millardos de dólares, no un billetico de $100, millardos de dólares hayan sido robados a nuestra nación cuando lo necesitan los hospitales. Sobre todo los hospitales. Usted va al centro de la ciudad, la calle 32 y la 33, parece que uno estuviera metido por allá en un barrio, una zona rural abandonada. ¿No ha ido por ahí? Cloacas, malos olores, y es Barquisimeto, la ciudad, la cuarta ciudad del país. Y estos muéganos, miren todo lo que hicieron. Y la broma es que aparecían en televisión como si nada, como los tipos, y hablaban en las cadenas y todo lo demás, y uno no sabe cuánto lo que están hablando en esas cadenas tienen por ahí el rabo de paja también, y andan temblando. Corrupción moral. Hoy en día, un artista que de repente es un promiscuo, la gente lo elogia. Uno se esmera a preparar un video y lo monta en YouTube, en el YouTube, o el YouTube. Y entonces uno lo hace con tanto amor, 2 o 3 si acaso. Pero un muégano de esto monta una canción meneándose, casi que desnude millones. Y uno dice, cónchale, pero tanto que me costó a mí para hacer ese pedazo de video, y este muerto. Y la verdad es que le pagan por eso. Entonces, como uno no llega ni siquiera a 10, no le da nada. Lo que hice fue corrupción moral. Parece que la gente está prefiriendo lo corrupto y corriendo cuando dura otra vez tanto aquí. La ideología de género, nada más con eso lleno la introducción, para hablar de lo oscuro. Un movimiento ideológico, filosófico, no científico, que está queriendo deconstruir la sociedad, deconstruir la familia. No estoy diciendo deconstruir, sino pegado, lo cual indica que van a demoler, van a destruir. Lo construido lo van a destruir para ellos intentar construir algo nuevo. De hecho, hay una página, varias páginas, pero una de las que conocí recientemente, hay una página en internet exclusivamente para servir a los periodistas, para servir a los comunicadores sociales, a los políticos, a los maestros, para que se pongan a tono con la nueva terminología genérica. Y ahí usted busca términos, cisgénero, binario, y ese poco de broma, queda uno así. Hay una nueva morfología de la palabra. Estoy enseñando lingüística, por eso saco esto aquí en la Escuela de Misiones del CEPAP. Entonces uno ve lo que es la parte de la morfología, y sin meterme mucho en eso para no durar tanto en la introducción, lo que eso significa es el modo en que construimos las palabras. Así que cuando yo comienzo a construir nuevas palabras, estoy produciendo un cambio cultural, porque el idioma es un siervo de la cultura. Así que cuando yo construyo un nuevo idioma, cuando le meto nuevas palabras, la gente tiene que hacer un esfuerzo por entenderla, por aplicarla, estoy deconstruyendo lo que existía y construyendo algo nuevo, en este caso algo malo, oscuro. Y ya la gente está pensando así, mundo, pobrecito, están discriminados los gays porque se ponen de víctima. Entonces, aquí hay gays por todos lados. En el gobierno hay gays en la mayoría de los cargos. Hay gays enseñando, hay gays psicólogos, una cantidad de cosas, y dicen que están discriminados.
Nosotros, las religiones en el mundo, no tenemos tantos representantes ni ONG financiadas por la ONU y aprobadas por la ONU como tiene el colectivo LGTB en el mundo, pero todavía están discriminados. Amnistía Internacional, que es una organización de las Naciones Unidas que busca defender los derechos de las minorías y todo lo demás, en los países donde están persiguiendo a la iglesia no hacen nada por ello, pero se la pasan dando, y aquí en Venezuela lo hacen, de talleres a los periodistas y a los políticos para que aprendan la nueva terminología de género y defiendan los derechos del colectivo LGTB. Eso es lo que estamos viendo en el mundo, oscuridad, cada vez más oscuridad, relativismo. Si hablamos del aborto, imagínense lo que significa el tema del aborto, asesinato. Aborto es un eufemismo, que son los términos que nos inventamos nosotros para que las cosas ahora no nos duran tanto. En vez de decir, se murió tal persona, decimos, falleció, partió con el Señor. Es un eufemismo, porque decir no, se murió. Entonces, aborto es un eufemismo para ablandar un asesinato. Es un asesinato, pero es una vida. Cuando succionan al bebé en el útero materno, ese bebé huye. Cuando se ve en el eco, se ve el bebé huyendo. Y eso es lo que ha sensibilizado a muchos, que antes eran abortistas y ahora ya no lo son. Porque ese bebé casi que grita cuando le están succionando la piernita y se la arrancan del cuerpo. Y comienza a seguir huyendo cuando intentan arrancarle la otra piernita, el otro bracito y el pedazo de estómago. Y cuando mete la pinza, un órgano abortista ese, para triturarle el cráneo, porque es lo más grande que necesita sacarle y no puede sacarlo por el succionador. Tiene que triturarlo para poder sacarlo de pedacito en pedacito. Y lo digo porque lo oculto nos insensibiliza. Sepa que eso es lo que ocurre en el aborto. Así que eso de no, el derecho de la mujer y el derecho de esa vida, que lo legislan las constituciones del mundo y los derechos humanos en el mundo, y hasta ahí. Eso es oscuridad. Pero mientras esto ocurre, ¿qué pasa con la iglesia? Pasa que el crecimiento de la iglesia no es como usted cree. No, hasta la iglesia está creciendo. Nos vemos los evangélicos por todos lados. Podemos hacer el tercer o cuarto culto en el Sambil con todo el puño evangélico que se va por el Sambil después del culto, o en las Trinitarias, en cualquiera de los centros comerciales. Estamos creciendo. Pero miren la realidad. El cristianismo se desplaza de las regiones de influencia hacia las tradicionalmente influenciadas, de la Europa misionera, que envió misioneros por todo el mundo. Ahora resulta que es Latinoamérica, África y Asia lo que lo están haciendo, enviando misioneros a Europa, a reevangelizar Europa, inclusive hacia Estados Unidos para reevangelizar a los Estados Unidos. Europa se redujo en términos de cristianismo del 95% al 76% en los últimos 120 años. A la par de eso, ha visto un crecimiento de la islamización. No es que Europa se convirtió en islas. Islamización es de islamismo, lo que usted conoce como musulmanes. Aparte de esto, la secularización de su sociedad es cada vez mayor. El nominalismo, que son gente que dice que son cristianas, pero no lo son en la práctica, simplemente lo son de nombre, como cuando alguien dice soy católico, pero nunca va a misa, ni va a la iglesia, ni nada de eso. Y lo que es el liberalismo teológico, que es artificializar o superficializar todos los elementos de la fe cristiana. América del Norte, hablando de Estados Unidos y Canadá, decreció del 97% a 72%. Sí, en la década del 90 para el 2000, las asambleas de Dios hicieron un plan llamado la década de la cosecha, que era para ganar más gente para Cristo y todo donde estuviera las asambleas de Dios, y resulta que fue la década donde más iglesias se cerraron y donde más decreció la iglesia, por lo menos en los Estados Unidos. Imagínense eso. África del Norte y Asia Occidental, donde está Turquía, Siria, Irak, Israel, Palestina, decreció de 12.7% a 4.2% de cristianos. Imagínense la reducción. La población cristiana mundial es 2.500 millones, pero somos 8.000 millones de personas. 5.500 millones de personas, si mueren en este momento, ¿para dónde van? Al infierno. Bajito, díganlo. ¿Para dónde van? Al infierno. Porque si usted no está consciente que van para allá, usted no se va a esforzar para predicarles el evangelio para que vayan para
el cielo. Y recuerden que el infierno es una enseñanza no de los cristianos religiosos y retrógrados, como se les llama a veces, sino de Jesucristo en la Biblia, a la par del mensaje del amor. ¿Ok? Porque predicar del infierno es predicar del amor. ¿Cómo? Sí. Porque si usted ve que viene un terremoto para donde está la gente, y usted sale corriendo solo, usted ¿tiene amor? En cambio, si usted va y le dice, para viene un terremoto, vámonos de aquí, ¿tiene amor? Pero le dijo el terremoto. Igual es pasa con el infierno. Ok, otros detallitos más. Europa Occidental, que tiene Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza, Alemania, España, Portugal y Francia, que tradicionalmente han sido cristianos, ya se considera poscristiana. Eso significa que ocurre una disminución de la creencia cristiana, una disminución de la asistencia a la iglesia. De hecho, en Europa, una iglesia promedio en Europa, 30, 40 miembros. Ese es el promedio de las iglesias en toda Europa. Y ya no se autoidentifican como religiosos porque eso les haría sentir más delante de la sociedad. El porcentaje de cristianos mundial de 34.5% en 1900 a 32.3% en 2020. En 1982% de cristianos vivían en Europa y América del Norte. En 2020 solo un 33%, o sea, imagínense, de 80 a 30 el bajón. Más del 10% de europeos serán musulmanes, mientras alrededor de 100 millones dejarán de ser cristianos. La inmigración venezolana redujo la membresía de las iglesias entre un 30 a un 70%, y en algunas 100% porque desaparecieron. El 20% de la población, se dice que el 20% de la población de Venezuela es cristiano, un 20%. Eso representa 6 millones de 30 millones. 24 millones de venezolanos, si mueren en este momento, ¿para dónde van? Al infierno. ¿Y quiénes son los únicos que pueden cambiar eso? Por medio de la predicación del Evangelio. Todo esto nos hace pensar, hay oscuridad. Un mundo donde hay muchas luces, sobre todo las LED, que alumbran más que las del alambrito, pero está a oscuras. Y el que puede iluminarle parece que se va apagando, reduciendo su luminosidad. Pero hay una esperanza para nosotros, no los voy a dejar ahí en esa oscuridad. Y la esperanza para nosotros la encontramos en Mateo 5, 14 al 16. Allí hay una respuesta para esta pregunta. ¿Cómo revertir ese replegamiento de la iglesia ante el avance de las tinieblas en el mundo? Las tinieblas crecen y la iglesia decrece. ¿Cómo revertimos eso? Mateo 5, 14, 16 nos lo dice. Vosotros sois. La luz del mundo. No dice vosotros sois como, sino sois. Eso indica una intensidad en lo que se quiere decir, la luz del mundo. Ahora ven cómo las tinieblas se retraen, simplemente con decir soy la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte alto no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así es una expresión que indica, de este modo que les estoy diciendo, es que deben comenzar a hacerlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A esa oscuridad que les he pintado en números grandes, a esa oscuridad el Señor le tiene una respuesta. ¿Cuál es? La iglesia. ¿Cuál es? Usted y yo. Diga, yo soy la respuesta de Dios para la oscuridad del mundo. Díganos. Yo soy la respuesta de Dios para la oscuridad del mundo. Diga, yo soy la respuesta para la oscuridad en mi familia. Yo soy la respuesta para la oscuridad en mi familia. Yo soy la respuesta para la oscuridad en mi vecindario. Yo soy la respuesta para la oscuridad en mi necesidad. Yo soy la respuesta para la oscuridad en mi trabajo. Yo soy la respuesta para la oscuridad en mi trabajo. Yo soy la respuesta para Venezuela, para la oscuridad en Venezuela. Yo soy la respuesta para la oscuridad en Venezuela. Lo único que me preocupa de esta repetidera es que la gente no vaya a pensar que estamos rezando, porque se escucha así igual. Sí. Muy bien, faltó fue el ruega por ellos, sí. Pero miren, lo impactante, lo intenso,
de estas palabras dichas por el Señor Jesucristo, no es por Pablo, no es por Pedro, no es por Juan, por el Señor Jesucristo. Sois la luz del mundo, y miren cómo uno siente como que se replegan las tinieblas que antes había comenzado a describir. Esa pregunta que nos hacemos en este momento, ¿cómo encender hoy un nuevo Pentecostés? ¿Se acuerdan que dije que necesitamos que se encienda un nuevo Pentecostés? Porque el Pentecostés fue luz, ¡pum! Tinieblas, vino Cristo Jesús, la luz de este mundo, vino a este mundo. Pero esa luz encendió luces. Y eso lo hizo por medio del Espíritu Santo cuando descendió hace casi 2000 años sobre aquel grupito de 120 que se convirtió, hizo mayor impacto que los representantes del Imperio Romano que estaban en esa provincia llamada Judea. 120 pelagatos que después fueron, ¿cómo se llama?, perseguidos. Se convirtieron en 3120 en un solo día. Y después en 8120. Y después a Lucas en aquel entonces no le alcanzaban los números que se usaban hasta ese momento, no le alcanzaba para decir cuánto era. Y después, como mencionó el pastor Isaías ahora cuando estábamos hablando, estos que trastornan el mundo. Imagínense el impacto. No había aviones, no había carros, no había YouTube, no había Facebook, no había TUWA, Twitter. No había nada de eso, pero ellos trastornaron el mundo. Y nosotros, con ese poco de broma, todavía nos cuesta causar un impacto. Pero aquí encontramos lo que podemos hacer nosotros para volver a eso. Lo primero, no escondiéndonos, sino capitalizando nuestra vistosidad. De acuerdo a Mateo 5:14, dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo? Si está en la cima. Mi esposo y yo pastoreamos en el Jebe y la iglesia estaba en un cerrito. Ese es el Jebe. Y esa parte de todo lo que es la cordillera que rodea al crecimiento. Y estaba en un cerrito, así que cuando uno venía por la calle principal, era imposible que no viera el templo ahí. Bueno, eso pasa con la iglesia. El Señor la colocó en un monte alto para que todo el mundo la vea. Tenemos que capitalizar eso, pero no podemos escondernos. Lo que quiere decir es, no podemos escondernos. O nos mostramos como lo que somos, o nos mostramos como lo que no somos. Avergonzados de lo que somos. Y eso es algo de lo que está ocurriendo. Tenemos unos cuantos escondites, por ejemplo, el activismo. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo que el activismo? Sí, cuando el activismo hace que uno se concentre dentro de la iglesia, hacia nosotros, de todo se resume en nosotros. El programa es para nosotros, estamos escondiéndonos, porque estamos hechos para afuera. Estamos hechos para iluminar el mundo allá afuera. ¿Qué problema es cuando tenemos, por ejemplo, y no que voy a lanzar piedra para eso, tiene su lugar, pero si se hace con ese propósito está mal, construir grandes templos para que todas las actividades se concentren en ese templo, hace que de algún modo los evangélicos sientan que ahí es el único momento donde podemos iluminar. Pero ya va, tú pasas 7 días de la semana, pasas por lo menos 8 horas de eso o más en tu vecindario, en tu casa, en el trabajo, y ahí no vas a iluminar. O sea, te apagas esos días y te enciendes el lunes cuando hay una actividad en la iglesia, el miércoles cuando hay otra actividad en la iglesia, el sábado cuando hay otra actividad en la iglesia y el domingo porque es el culto normal. 4 veces a la semana que tú te prendes, los demás apagados. No puede ser, eso es activismo. Reducimos la luz a los momentos en que la iglesia tiene una actividad. Si no hay actividad, estamos apagados. Otro escondite, la religiosidad, de parte en parte. Nosotros religiosos somos del mundo que usan velo y la pantota por aquí, o cualquier otra de esas iglesias que usan ese tipo de normas. Esos son los religiosos, pero usted también. Si tú usas tu libertad, tu novedad, tu modernidad, tu modo de vestirte y todo eso, simplemente para ti, y no causa ningún impacto, sencillamente eres otro religioso más, que se cree que es el religioso, pero eres otro religioso. El espiritualismo es el centrar no solamente en las experiencias espirituales para nosotros,
Y por eso nos metemos en el templo, porque aquí es donde podemos vivir eso. Pareciera que no lo podemos vivir en el trabajo. ¿Cómo vivimos una experiencia esa en el trabajo? ¿Cómo lo vivo en mis estudios? ¿Cómo puedo vivir eso? Porque pensamos que la única experiencia espiritual es cuando cerramos los ojos y estamos llorando y hay un cántico ahí, y como eso no lo podemos repetir en todos lugares, pareciera que entonces esa experiencia, yo no puedo sentir la experiencia con Dios de otro modo. Esto, el adesentamiento y la discreción extrema. Adesentamos tanto el Evangelio, no queremos parecer fanáticos, no queremos parecer retrógrados, no queremos parecer como esos hermanos de esas iglesias fanáticas, que las hermanas no se arreglan el pelo y andan con la falda o los faldones, y los pastores andan simplemente muy formales. Nosotros no queremos ser como ellos y adesentamos todas las palabras. No, vamos a hablar del infierno, ni se les ocurra. ¿Cómo el pastor Isaías va a traer ese pastor para que esté hablando del infierno aquí? No, eso no se puede nombrar aquí. Y nos adesentamos. Y dejamos de entender que la iglesia y el evangelio es una indiscreción de Dios. Aquí la gente vivía muy sabrosa con su pecado. ¡Pum! Le metió a Cristo Jesús. Fue indiscreto. ¿Quién llamó a Cristo Jesús? No, Él vino. El Señor lo envió. No se lo pidieron, lo envió. Y las enseñanzas, miren, por ejemplo, en parte de las enseñanzas, ¿oíste que fue dicho tal cosa? Le digo, pero yo os digo. Comenzó a contradecir en el buen sentido lo que se estaba enseñando en este tema, porque no era lo correcto, y él comenzó a enseñar lo correcto. No era para desinformar, sino para realmente informar. Lo que estaban desinformando era aquellos. Y el evangelio genera contradicción. ¿Por qué? Porque el énfasis de hoy es: conócete a ti mismo. Ahí está dentro quién eres tú, tu conciencia. Conéctate con tu conciencia, con tu yo interno. Tú eres tu propio Dios. En cambio nosotros le decimos: no busques, tú no eres ningún Dios. Tú solo en Dios puedes tener la fortaleza para enfrentar todas las presiones de la vida y alcanzar tu propósito. Sí, tienes un propósito en la vida, pero no podrás lograrlo satisfactoriamente sin Dios. Ajá. Entonces, fíjense cómo es contradictorio. Recuerdo que aquí hay mucho énfasis, hay un concepto dentro de las estrategias que se usan para desarrollar iglesias que se llama la iglesia irresistible. Es decir, hacer la iglesia tan irresistible para las personas que no son cristianas que tengan que venir, juro. Y entonces comenzamos a simplificar cosas, a quitar cosas, para que no sonemos tan religiosos. Entonces, sí, de ese modo atraemos a la gente. No estoy diciendo que nosotros no debamos cambiar ciertas cosas que a veces alejan a la gente de nosotros, no me refiero a eso, pero este movimiento quería crear algo distinto, y de verdad creó algo distinto. Y aquí llegó a Barquisimeto, y todo se volvió muy bonito. Comenzaron a llegar mucha gente de ese lugar, rimbombante, vayas por aquí, vayas por allá. Parecía que todo iba como ellos lo planteaban. No había conflicto con la ciudad, ni con ninguna otra persona, pero un día sacaron unos temas, hicieron una valla y generaron un problemón en la ciudad. Tremendo problemón. Los noticieros nacionales hablaron de eso. Los curas de esta ciudad se levantaron y comenzaron a lanzar piedras, no piedras reales, sino a criticar y decir todo eso. Y yo había dicho, ¿no? Cuando eso, yo he dicho, el evangelio es contradicción en algún momento, así que se va a cruzar en algún momento, y ese momento llegó. Es imposible, por más que usted quiera desentar y ser discreto, es imposible. En algún momento, los valores y los principios que creemos, recuerden que vivimos en un mundo pecaminoso, van a chocar con eso pecaminoso. Y yo debo tener la amabilidad necesaria, pero también la firmeza para sostener lo que dice la Escritura, porque cielo y tierra pasarán, pero esas palabras no van a pasar. Por algo la iglesia va a cumplir 2000 años. La única organización que se mantiene eso, la Coca-Cola, no tiene esa cantidad de años. ¿Ah? Ninguna otra organización tiene esa cantidad, solo la iglesia. Y le han intentado matar, le han intentado aplastar, le han cerrado por aquí, le han cerrado por allá. En este mismo instante hay países que persiguen a la iglesia, queman a sus miembros, queman, destruyen su templo. Y la iglesia sigue. La puerta del hardware. Exactamente. Entonces, esos escondites, ¿qué están haciendo? Que la iglesia, veamos eso, se reduzca.
¿Qué no debemos esconder? Que somos iglesia. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y debo decirlo de este modo con la aclaratoria necesaria. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo, yo edificaré un grupo espiritual o el centro cristiano tal. Dijo, mi iglesia. Ahora, si usted le cambia o le coloca esos nombres con ese problema de mentalidad para no ser tan chocante, está mal. Si usted le coloca ese nombre para reflejar una filosofía de vida de iglesia que de repente le permita a la gente entender que dentro de esa iglesia puede vivir ese sentido de comunidad o de centro cristiano, está bien. Pero si es lo otro, está mal. Porque yo no debo avergonzarme de ser iglesia. Usted es iglesia. Nadie le puede dar a este mundo lo que solo usted y yo le podemos dar. Así es. Mire, nosotros hacemos jornadas médicas. Yo hago, no jornadas médicas, hago otro tipo de jornadas también. Y cuando tenga la oportunidad voy a hacer, me gusta mucho el trabajo social. Pero yo estoy consciente que esa misma jornada la pueden hacer otros y la hacen hasta mejor que yo. La hacen mejor que yo. Otros pueden organizar actividades deportivas y la hacen hasta mejor que nosotros. Otros pueden hacer conciertos y lo hacen hasta mejor que nosotros. Pero nadie más puede darle a la gente lo que la iglesia puede darle. Que la gente tenga un encuentro personal con Cristo Jesús que lo transforme y lo haga ser una mejor persona y le garantice la eternidad en el cielo. Nadie puede hacerlo. Esto no lo escojan. Somos iglesia. Iglesias, algo muy valioso, vuelvo a repetirle, nosotros nada más y nada menos pertenecemos al único equipo humano en toda la historia humana que se mantiene por 2000 años. No hay otra organización humana que tenga eso. Así que, somos de una estirpe victoriosa. Le ganamos a un imperio y lo arrodillamos. Este imperio romano nos buscó aplastar por aquí, nos quemó mucha de nuestra gente, apresaba a nuestros líderes, se los echaba a los leones, se los daba a los gladiadores para que los volvieran picadillos, los quemaba. Pero miren, aquí estamos. Aquí estamos. Vivitos y coleros. Mientras más buscaban matar por aquí y aplastar, más salían, más se convertían, porque ¿saben qué? Cuando la gente ve que alguien es capaz de morir por eso que está diciendo, tiene que haber algo. Y cuando no muere uno, sino que mueren cientos y miles, eso tiene que ser poderoso. Y la gente se acerca para ver, y cuando ve, dice, entonces yo soy de esto. Y eso es lo que ha ocurrido cada vez que la iglesia es perseguida. Así que no escondamos lo que somos. Usted es iglesia. Y eso es bueno, no solamente bueno, es muy bueno. Venezuela necesita que usted sea iglesia, que siga creyéndose iglesia y que viva como iglesia y haga las obras de iglesia, porque eso es lo único que puede ayudar a transformar a esta nación, la iglesia. Amén. Y usted es parte de esa iglesia. ¿Qué otras cosas no debemos esconder? Nuestras creencias. Creemos en el verdadero Dios, su Dios es verdadero. Si usted dice, bueno, todo el mundo tiene derecho a decir que tiene su propio Dios, pero bueno, no sé, yo no estoy muy seguro del mío. Yo sí. Este Dios en el que yo creo, sí, porque ese Dios me libró del suicidio. Ese Dios me sembró principios que han transformado mi vida y me ayudan a atravesar esta vida tan difícil, sobre todo en Venezuela en estos tiempos. Ese sí es mi verdadero Dios. Y no me ruborizo por eso. El mío es el verdadero Dios, si no, no te lo predico. Porque yo no voy a predicar de un Dios del que no estoy seguro. Siéntese seguro del Dios. La Biblia, esta Biblia, la del 60, la del 507, o la de NBI, o la que usted use. Esta Biblia no es algo viejo, como nos quieren hacer ver. Hay una campaña intensa, sobre todo con los ideólogos de género, para echarle palo que esto no sirve, que esto no cambia a nadie. A mí sí me cambió y me sigue cambiando. Y yo la sigo enseñando y creo que cambia a la gente que la pone en práctica. Tenemos casi 2000 años de historia. Este librito tan viejo, cambiando a la gente, porque no es el librito, es el que inspiró este librito, es el que respalda cada palabra que yo siembro en mi corazón, la vivo y él dice, ahora te voy a respaldar. Como cuando usted pone la semilla en la tierra
y se encargan los procesos naturales de hacer que ella germine y crezca y dé fruto. Así bonito es la palabra del Señor. De hecho, la compara con eso, con una semilla. Así que usted tiene que valorar esto, la palabra del Señor. No se sienta retrógrado y fanático porque usted cree en la Biblia. Diga, yo creo en la Biblia y soy capaz de morir por la Biblia. Ah, bueno, ahí no dijo. Sí, ahí me dejaron solo. Qué malos son, ¿verdad? Nosotros también creemos en el poder de Dios. Creemos en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Creemos en la resurrección. Yo creo en todo eso. Y no me ruborizo de eso. Predico eso. Vivo por eso. Porque si Cristo no murió en la cruz del Calvario por mis pecados, entonces ¿en qué me puedo basar yo? Y si Cristo no resucitó, entonces va de mi fe. ¿Cómo puedo hablar de un nuevo nacimiento? Yo puedo hablar de esos temas, con toda la seguridad son mis temas. Si estos señores de ideología de género pueden hablar de cosas que ni siquiera la ciencia no son científicas, ni siquiera la ciencia apoya, ¿cómo es que usted y yo no nos vamos a negar a hablar de las cosas que inclusive la misma ciencia certifica? ¿Cómo van a tener ellos más amor por las mentiras que se creen que nosotros por la verdad que nos ha sido entregada y que la vemos en nuestra vida? No puede ser. No te escondas, Pentecostés. Esa gente que estaba ahí le dijeron que estaban borrachos, pero no, un momentico, ya va. Nosotros no estamos borrachos. Aquí lo que es poder de Dios para bendición de la vida de ustedes. Así que ustedes y yo tampoco estamos borrachos ni estamos locos. Aquí lo que hay es una transformación por el poder de Dios para convertirnos en bendición para todos los que nos rodean. Amén. Y la segunda cosa, se me olvidó otra vez, me hace señas, se me olvidó otra vez, me emocioné y me olvidó otra vez. Por la tarde, más culto después de este. ¿Ah, sí? Ah, no, bueno, es como hasta las 3 más o menos. Lo segundo, rapidito, para nosotros responder esa pregunta, ¿cómo encender hoy un nuevo Pentecostés que ilumine este mundo en oscuridad? No metiéndonos debajo de un almud, sino colocándonos en el candelero de Dios. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sabes lo que es un almud? Sí. Lo voy a ilustrar del modo más sencillo, con una caja. Una caja que se usaba para medir cosas. Y entonces es como si usted la colocara boca abajo y metiera la vela ahí. ¿Qué va a pasar con eso? Primero, al principio, la luz no se va a notar. Y al rato, como no hay oxígeno entrando allí, ¿qué va a pasar con eso? Se apaga. Y es entonces un almud. ¿Qué es un almud para la iglesia? Un almud es eso que nos asfixia, nos resta fuerza. La llama. Y se va atenuando y atenuando, y va perdiendo fuerza y va restando fuerza. Va, aquí voy a poner por ustedes. Al principio se me olvidó hacerlo en la primera, eso es más para la primera, no para ahorita. Y nos va asfixiando y asfixiando. Cosas, por ejemplo, como el liberalismo teológico. ¿Qué es el liberalismo teológico? No es el liberalismo de algunos, no, que ustedes son liberales porque ustedes usan pantalones, y aquellos son conservadores porque usan vestidos. No, no es eso. El liberalismo teológico es peor, porque niega todo lo sobrenatural en la Biblia. No sé ni siquiera cómo definen a Dios. Porque no hubo nacimiento virginal, no hubo resurrección, no va a haber el traslado de la iglesia, no hay milagros, no sé de qué viven. Además, ellos dicen que este es un libro, esta es una literatura religiosa muy bonita, pero es literatura religiosa, esto no es que es palabra de Dios ni nada de eso. De hecho, los que más se acercan un poquito dicen que aquí no es que todo es palabra de Dios, sino que solo es palabra de Dios cuando yo siento un rema, como dicen algunos por ahí, y ahí se convierte en palabra de Dios. Pero mientras tanto eso no es palabra de Dios, simplemente palabra. Entonces dejan el saber cuándo es palabra de Dios o no a mi emocionalidad. Eso es liberalismo teológico. ¿Qué hace eso? Asfixia la fe, porque la fe necesita las convicciones sobre todo sobre esto. Porque si yo no puedo creer con seguridad que esta es la palabra de Dios, que lo que está ahí Dios lo va a respaldar, entonces ¿qué fuerza le da a mi fe? ¿Qué fuerza le da a mi credo? La otra cosa, eso genera dualismo. ¿Qué es el dualismo?
El creer, bueno, al Señor le interesa solamente mi alma, el espíritu, no le importa el cuerpo. Entonces genera un dualismo donde yo soy espiritual cuando participo en actividades espirituales como el culto, pero el resto yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo ser adulto, puedo ser fornicario, puedo mentir, puedo robar, puedo hacer todo lo demás. De todas maneras, yo voy a ser salvo porque el Señor, a Dios le interesa solamente el alma, el espíritu, eso es lo bueno. Lo malo es la carne y por tanto hay que darle rienda suelta a eso. Y eso está ocurriendo en algunas iglesias. Una de las áreas más vistosas que puede verse eso es lo que siempre son los músicos. No estoy hablando por ustedes, eso es en otras iglesias. De hecho, Marcos Witt entiende eso siendo el músico y escribió un libro que ¿qué hacemos con estos músicos? ¿Por qué? Porque hemos sabido de iglesias donde los músicos llegan todavía oliendo a whisky o a cerveza, a tocar un teclado o a guiarnos en la adoración al Señor. Pero pasaron la noche en la discoteca y tomando y todo lo demás, pero llegan en el momento a adorar al Señor, dualismo. Pero estoy con los músicos y con los que se sientan ahí y vienen después de haber fornicado, después que hicieron chanchullo en su empresa o en su venta para poder lograr la venta y vienen ahora aquí, dualismo. O yo predicando aquí de esto y después yo voy a hacer cualquier otra cosa pecaminosa, dualismo. Esta fuerza, porque la gente dice, así como eso, mejor sigo siendo lo que yo soy, no voy a cambiar nada. El humanismo, cada vez intentamos hacer la enseñanza, la predicación cristiana, lo que hablamos nosotros, lo queremos adecentar tanto como lo dije al principio, que lo que ocurre es que nosotros ya los mensajes no son mensajes bíblicos, sino son mensajes seculares con unos brochazos de Biblia, por aquí y por allá. Entonces, ahora, ¿cuáles son los candeleros? Esos son los almud, lo que nos asfixia, lo que no nos deja hacer. ¿Cuáles son los candeleros? Son aquellos que nos colocan en nuestro verdadero lugar. Miren lo que en estos días encontré: el efecto papágeno y el efecto Wetter. Este Wetter es inglés allanerado. Si usted habla inglés, entiéndame, por favor. Wetter. Usted diría Wetter. Pero este es Wetter, así. W-E-T-H-E-R. El efecto papágeno, para decírselo en criollo, es lo que ocurre cuando una persona, se usa en psicología y hoy en día en psiquiatría para dar tratamiento a las personas que tienen pensamientos suicidas, es mostrar casos de personas que también tuvieron eso, pero lo superaron y hoy llevan sus vidas de modo feliz y lleno de bienestar. Pero el efecto Wetter es, no Water, sino Wetter, es distinto. Se ha comprobado científicamente que cuando se publican en los periódicos información de suicidios, se genera una ola de suicidios. Ese es el efecto Wetter. El papágeno es distinto. De hecho, hoy en día hay manuales para los periodistas y los periódicos en general acerca de cómo publicar esas noticias de modo que la acompañen para que produzcan el efecto papágeno. Sí, este se suicidó, pero miren, este estaba en lo mismo, pero este no se suicidó. Para mostrar el efecto, para no generar el efecto Wetter, que es esa masa de suicidios de moda, que cuando alguien se suicida parece que todo lo demás dice, bueno, yo también lo voy a hacer. Bueno, yo lo traigo para acá. ¿Cuál es el candelero? Ser nosotros los que produzcamos el efecto papágeno. Yo había decidido terminar con mi familia, separarme, divorciarme. Pero ya va, aquí hay un evangélico, miembro de la iglesia tal, que también quiso eso, pero encontró en Cristo Jesús la razón para darse un nuevo respiro en su matrimonio, y mira, puso en práctica las enseñanzas bíblicas que le enseñaron y transformó su matrimonio, y hoy vive feliz con su esposa y con sus hijos. Efecto papágeno. Entonces no me voy a separar de mi familia. Ajá. 10. Mira, yo me voy a meter en las drogas.
Ya no aguanto entonces, la manera en que puede enfrentar las cosas. Mira, pero hay un evangélico que también vivió lo mismo que tú y se vio presionado para meterse en las drogas, pero escuchó el mensaje del evangelio, se entregó a Cristo Jesús, comenzó a practicar la palabra del Señor y hoy en día vive feliz sin droga. Efecto papá. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, el desafío es, antes que me hagan así, el desafío es, o produces el efecto web o el papá. ¿Cuál quieres ser tú? Si eres de Cristo, es el papá, ¿no? Porque significa que produces un efecto donde la gente dice, epa, él vivió los mismos problemas que yo, pero lo superó. ¿Con qué lo superó? Con la palabra de Dios, de la mano de Cristo Jesús. Efecto Werther o papágeno, tú decides. Pero si eres la iglesia, tiene que ser el papágeno. Tiene que ser el efecto donde la gente vea en ti una alternativa positiva, no la negativa. Donde vive lo mismo que él, pero encontró una vía, encontró un camino, el camino que es Cristo Jesús. Amén. La pregunta se la dejo ahí, papágeno o Werther, tú lo decides. Y finalizo con esto, en los 3 segundos que me restan. No autogloriano, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo encendemos de nuevo ese Pentecostés? No autogloriándonos con obras, sino alumbrando con buenas obras que glorifiquen a Dios. Es cierto, hoy la iglesia está haciendo muy buenas obras, más que antes. Antes las iglesias nos ocupábamos solamente de los cultos. Pero especialmente en estos 10 años de crisis, ha crecido el trabajo social de la iglesia, como nunca antes. Damos arepas, damos sancocho, damos ropa, damos medicina, damos pan, damos galletas, aunque sea algo damos. Pero quizás necesitamos aprender algo más, que pueden ser obras, pero lo que el Señor dice es buenas obras. Ese bueno hace que la obra sea iluminadora. Porque ¿sabe qué significa bueno? Que sea provechoso para el reino de Dios. Y es provechoso para el reino de Dios cuando se conecta la persona con el Dios de ese reino. Porque yo puedo hacer que una persona baje con una arepa que le satisfizo el hambre que tenía en ese momento, pero para el infierno. Yo puedo hacer que una persona baje al infierno después de haber tomado las vitaminas que yo le di en la jornada médica, pero igualito se va para el infierno. Así que una buena obra es buena obra cuando lo conecta con Dios. Amén. Cuando hay un antes y un después. Porque yo estoy viendo que muchas de esas obras que son aparentemente buenas obras son puntuales. Son un programa de la iglesia en el año. Vamos a hacer una jornada tal día, vamos a repartir en el hospital tal día. Pero no hay un después. ¿Cuál es el después? Cuando la gente pregunta, ajá, ya me diste la arepa, ¿y ahora qué? Porque esa arepa, el efecto de esa arepa se le va a acabar en unas cuantas horas. Pero lo que nosotros podemos darle le puede durar para toda la vida. Si mi buena obra que yo hago individualmente o colectivamente como iglesia conecta a la gente con Dios en el después y la sigue conectando y la sigue conectando y más bien la convierte en un efecto papágeno para otros y sigue conectando a otros más y sigue conectando a otros más y eso conecta a otros más. Eso es provechoso, eso es buena obra porque está conectando a la gente con Dios, dice, para que glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Si solamente le dice, no, gracias por la arepa, pero no se produce nada más, le hace falta algo. Entonces hay que llevar la arepa, pero crear un programa para el después. ¿Qué hacemos con ese que le dimos la arepa y quiere más? No, teníamos la arepa, no hay más nada. Entonces no es buena obra, simplemente es una obra. Yo espero que esto que les he compartido aquí simplemente les inspire para usted decidirse a ser luz de su casa, luz de su vecindario, luz de su trabajo o de la universidad o del liceo donde está, luz de la iglesia, luz donde quiera que usted esté, luz para esta Venezuela que tanto lo necesita. Si este mensaje sobrevive la siguiente hora, no se autodestruye como el de Misión Imposible. Yo no quiero que se autodestruya, no juegue. Esto quiero que continúe en usted. Una hora después, mañana lunes, yo quiero que usted amanezca, aunque sea un pedacito de este mensaje, el que lo va a convertir usted en una respuesta para el que está orando, para que Dios le responda y usted sea esa respuesta.
Yo quiero que sobreviva el miércoles, el domingo y diciembre. Y juntos usted puede hacer que vida plena. Siga siendo una iglesia que responda a las necesidades de la gente que anda buscando conectarse con Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Yo quiero que usted abra su corazón en este momento al Señor. Yo quiero que usted ore a Dios. Yo no voy a orar por usted. Yo quiero que usted ore a Dios. Porque usted y yo somos luz. Yo también voy a hacer mi oración aquí, conforme Dios haya tratado con su vida. Eres luz. No debes esconderte. Eres luz. Debes brillar. No debes colocarte bajo lo que te asfixia, lo que te resta fuerza. Si estás por ahí con algún pecado oculto, suéltalo, que te está restando fuerza. Suéltalo, suéltalo. Porque tú eres luz, la gente te necesita. Tú eres el efecto papágeno de Dios para esta sociedad. No seas el efecto Wetter, sé el efecto papágeno. Sé el instrumento, la luz de Dios para mostrarle a la gente que tiene tantos problemas como los que tú tuviste, que ese problema tiene una salida. El efecto papágeno es, hay una salida, hay un camino y no es Capriles. El camino es Cristo Jesús. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, somos tu luz, Dios mío. Necesitamos creerlo, vivirlo y practicarlo con mayor intensidad. Si había, Dios mío, alguno de los que estamos aquí, que llegamos a este culto, Señor, con ese concepto debilitado, con la moral baja, yo te ruego por el Espíritu Santo que hoy salga con la moral en alto, sabiéndose pertenecedor a una estirpe, una familia victoriosa, que es la respuesta y la esperanza de Dios para este mundo, para conectarlo con el que puede cambiar el destino de su vida, el que puede hacer que primero sea reconciliado con Dios, con su Creador, y partiendo de allí pueda restaurar la familia, su propia vida, pueda vivir el propósito de su vida de modo efectivo y fructífero como nunca antes. Ayúdanos a hacer, Dios mío, como el efecto papágeno, hacer un efecto papágeno para nuestra familia, para el vecindario, para nuestro trabajo, para la universidad, para el liceo, para donde quiera que estemos, pero especialmente para esta Venezuela que tanto necesita la luz en medio de estas tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús, inspíranos, Señor, para que esta palabra sobreviva la siguiente hora, para que esta palabra sobreviva mañana lunes, el miércoles, el domingo, en diciembre y toda nuestra vida, hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos.